Luego de un proceso de secuenciación en el Laboratorio Nacional de Salud, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informaron la identificación de la subvariante BA.2.12.1 de la variante Omicron. Según expertos, esta es 20% más contagiosa que la que actualmente predomina en el país. Sin embargo, esta no es más seria o con sintomatología más grave. Es una subvariante de la Omicron, es la BA.2.12.1. Es una subvariante que fue identificada inicialmente en Estados Unidos en el mes de abril. Y con esta subvariante ellos tienen alrededor del 36% de las notificaciones de casos positivos en Estados Unidos. Nosotros acá, según el informe de secuenciación, estamos principalmente con estas muestras procedentes del departamento de Guatemala. Estamos realizando todas las alertas epidemiológicas. El día de hoy sale una alerta epidemiológica. En cuanto a la situación actual de la enfermedad, la cartera de salud informó que de abril a junio el nivel de positividad ha crecido de 4 a 10%. Sin embargo, la ocupación de los hospitales en el país refleja 31 centros asistenciales en cero. Hemos estado con un movimiento muy estable con respecto a los ingresos de los pacientes. Realmente la ocupación ha sido muy baja. Actualmente vemos un leve aumento de ingresos de pacientes moderados, pero que no es representativo como para poder hacer algún tipo de conclusión. Hemos mantenido un promedio de 45 hasta 55 pacientes ingresados a todo nivel nacional de pacientes moderados y el promedio de 28 hasta 16, que ha estado el más bajo en la última semana epidemiológica, de pacientes severos. Realmente esos son números que pues, nos muestran la estabilidad en la que nos hemos estado manejando en estos días. Vaya que está dando batalla y no se quiere morir el bicho, y me refiero precisamente al SARS-CoV-2 a través del COVID-19. Una nueva variante de Omicron, Sandy, en este caso, pues, que al final de cuentas es mucho menos mortal, ¿no?, que lo que veníamos conociendo al principio de la pandemia, pero que sí es bastante contagioso y por eso es bueno que los guatemaltecos lo conozcan para que se pueda tener el cuidado pertinente. Noticias buenas, en Guatemala no ha habido un repunte de COVID-19 alarmante, de hecho, 31 hospitales al día de hoy de 40 que más o menos y un poquito más pueden atender estos temas del COVID-19, se encuentran sin pacientes con este tipo de situaciones graves como tal, ¿no? Entonces creo que vamos bien como país. No es de alarmarse demasiado, pero sí es de tener cuidado. Así es, Julio, la verdad es de que sí, porque mira, se han dado ciertos aumentos de casos que no son constantes y esto es lo que no marca una quinta ola, por ejemplo, que se estaba esperando entonces qué iba a pasar con esta situación, con las medidas que también ya se han relajado, que se han ido dando la apertura un poco más del país. Sí es que hay, ¿verdad? Sí es cierto. Ay, en teoría, ¿verdad? Sí, exactamente, es cierto, pero razón. imagínate, con el hecho de la modificación que se hace con poder dejar de utilizar la mascarilla voluntariamente, obviamente, en lugares abiertos, en los lugares que se encuentran en semáforo pues naranja, amarillo, verde. Entonces, esa es una de las medidas que se han relajado, ¿no? Y que pues todo esto era un análisis de verificar si se iba a dar un repunte de casos, situación que según las autoridades no se ha dado como tal, pero ahora viene esta nueva amenaza que es la subvariante de Omicron, que bien dicen que es hasta un 20% más contagiosa que la propia Omicron, entonces hay que estar pendientes y con mucha precaución siempre por esta nueva variante, subvariante. Sí, es correcto, Sandy, llama mucho la atención esta pandemia del COVID-19, es decir, bueno, probablemente en su momento con las anteriores pandemias faltó también un poquito más de conocimiento científico y algunos registros importantes, pero es que esta ha durado ya para la época en que estamos, para la modernidad que hay y los avances tecnológicos, porque al final de cuentas el tema de las vacunas se desarrolló bastante rápido, pero las vacunas no contaban con una situación, la mutación de variante a variante, ¿no?, que puede tener ciertas variaciones que hacen, por ejemplo, que deje ese rango de mortalidad, pero que por el contrario sea bastante más fácil en cuanto a la transmisión hacia el ser humano. Ahora, Guatemala me sorprende, es decir, el fenómeno guatemalteco. Hay una situación, Sandy, donde no muchas personas se han vacunado,
la primera vacuna es la más, la segunda ya baja sensiblemente, el refuerzo ni lo digamos, y aún así, como tú bien lo manifestaste, la cuarta y la quinta ola aquí realmente fue una situación muy leve y ojalá así se mantenga. Sí, ojalá, la verdad es de que esa es la expectativa, pero todo va a depender de cada uno de nosotros, Julio. Claro. También de qué tanto pues vayamos cuidándonos y reforzando las medidas. Mira, hoy me pasó algo que pues estuve caminando por unas calles de la ciudad. Correcto. Y observaba la cantidad de personas que estaban en el Paseo de la Sexta, te diré, ya sin mascarilla. Sin mascarilla. Porque sabemos que también por el semáforo epidemiológico es permitido que te puedas quitar la mascarilla en espacios al aire libre. Que ya estamos en amarillo aquí en la ciudad capital. Ajá, y que eso lo permite, pero al final algunas personas que se hacían sondeos de que si se iban a dejar de utilizar la mascarilla, dijeron que les daba miedo y todo, pero creo que eso ya se va perdiendo porque de verdad, desde que entró en vigencia la nueva norma, el acuerdo que se presentó y que se publicó, empezábamos a ver unos cuantos que en las calles ya no usaban mascarilla, pero ahora yo hoy sí, de verdad hasta me sentí como que si ya no había pandemia. Bueno, ya es prácticamente una situación de querer casi que regresar a la normalidad. Recordemos que también hay una desesperación porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, la fatiga pandémica, ¿no? Y es que si hablamos 2020, 21, 22, ya esto se ha hecho bastante largo, bastante terrible un poquito para todos, pero Guatemala, a pesar de ciertas cuestiones de la tardanza en la vacuna, en cantidades y de que los guatemaltecos no han acudido todavía en masa para poder inocular a toda la población, hombre, es que nos está yendo bastante bien, no cabe duda que nuestro país es bendito, en verdad, Sandy. Así es, la verdad que sí, Julio. Por eso es de que hay que ir retomando también y va a ser importante el análisis que se haga sobre el comportamiento de la pandemia y sobre todo la subvariante que se está anunciando, porque no es la primera vez que se da una subvariante y que no todas han tenido el impacto negativo que se ha esperado, pero ahora veremos cómo manejamos esta nueva subvariante. Claro, Omicron no resultó tan terrible como Delta. Vamos entonces con el apoyo de nuestra producción. Hoy allá junto a todos los compañeros está dirigiendo esa producción nuestro querido licenciado Andrés Estrada. El virus SARS-CoV-2 adquiere mutaciones, Andy, a medida que se replica en el cuerpo. Técnicamente esto lo que significa es que surgen potencialmente millones de variantes todos los días. Bueno. Sin embargo, la mayoría de las mutaciones no mejoran la capacidad del virus para sobrevivir y reproducirse. En otras palabras, las variantes pierden y son superadas por las versiones más aptas. En el futuro, el coronavirus seguirá evolucionando, seguirán surgiendo nuevas variantes que podrían dar lugar a nuevas oleadas de contagios. Algunos científicos creen que estas nuevas subvariantes deberían tener nombres más simples. Claro, ¿no? Y es que tiene un nombre terrible. Para la comunicación entre expertos y también entre el público sobre los riesgos y la prevención. En otros datos, muy rápidamente, ya cayendo al tema de Omicron y su subvariante. Se ha mantenido en el centro de la atención mundial y sus subvariantes continúan dominando el número de nuevos contagios en el mundo. Por ejemplo, esta nueva subvariante, que con ese nombre jamás lo vamos a aprender, BA.2.12.1, no sé si es un robot o una variante, es la que está dominando en América del Norte y ahora ya fue detectada en nuestro país. En el caso de las variantes siguientes, la B4 y la BA.2.12.1, estas pueden superar la inmunidad proporcionada por infecciones previas, incluso infecciones anteriores de otras subvariantes de Omicron. Para no confundirnos y para que ustedes sigan esos datos, se lo vamos a poner en palabras más profanas, pero más fáciles. A ver, con esta nueva subvariante de Omicron, la BA.2.12.1, si usted ya se contagió de Omicron hace un mes, hace 15 días, hace una semana, pues puede volver a contagiarse de esta nueva subvariante. Eso es lo que significa. Y con la pandemia también hemos aprendido, Julio, que al principio se creía, ¿no? Bueno, si nos da una vez, mejor que nos dé todos porque ya no nos volverá a dar. No, ya quedó eso en el olvido. Cuando se estaba conociendo la enfermedad también, ¿no? Que se hablaba de que existen 6 meses de inmunidad y que si me contagio, entonces durante 6 meses no me voy a poder contagiar, ya me puedo relajar. No, y realmente han surgido casos donde incluso hasta los 8 días de que se recuperan y se vuelven a contagiar. Se han vuelto a contagiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos entonces que no siempre se genera pues las defensas y esta situación se va dando de diferente manera según los síntomas que tengas. Entonces,
el virus nos ha dejado que, claro, que no podemos controlarlo y no podemos decir, me contagio y ya estuvo, ya me contagié una vez y puedo seguir con mi vida, me puedo relajar. No, en cualquier momento nos puede pasar, independientemente de la variante que nos hayamos contagiado, pues también el riesgo va a estar constante. Siempre y no tenemos que bajar la guardia, hay que mantener también las medidas en la medida de lo posible, valga la redundancia. Ahora bien, eso es muy cierto, esas medidas hay que mantenerlas, sin embargo la humanidad lo que sí está logrando es algo, ¿no? Aunque el COVID-19 vino para quedarse y quedará como la influenza y quedará como cualquier otra enfermedad, sí lo estamos logrando derrotar en gran medida. Es decir, ha bajado mucho su carga y potencialidad de matar gente alrededor del mundo y de constituirse lo que fue en aquel 2020, sobre todo cuando era una pandemia que iba increciendo y que estaba causando realmente un terror, ¿no? Porque mucha gente moría por estas variantes literalmente que se han dado a lo largo de los años del COVID-19. Sin embargo, no significa esto que le estamos diciendo hoy, que usted no se cuide, no significa que no cuide a los suyos, no significa que no mantenga las medidas mínimas de bioseguridad, que ya usted las sabe, pues la mascarilla, el distanciamiento social, si hay mucha gente, y que por supuesto el lavado constante con gel o con jabón de las manos o con alcohol, y que también acudamos los guatemaltecos, bueno, lo digo nosotros ya, aquellos que no lo han hecho, que se vayan a vacunar. Eso es lo que hay que hacer. Sí, porque también hay personas que no tienen ni una sola de las dosis de la vacuna contra el COVID-19, entonces, o que solo se colocaron la primera dosis y ahí quedó, entonces sabemos que no es efectivo tampoco. No. Por eso es importante también hacer énfasis en la vacunación, creo que es muy importante. Muy importante. Se ha ido avanzando, sí, y las autoridades daban a conocer, de hecho, hoy, que del total de personas grupo objetivo que se tenía también de la vacunación, van un poco más de la mitad. Pero bueno, todavía te diría, se ha ido avanzando, sí, pero todavía estamos bajos. La mitad, estamos ya en el año 2022, llegando a punto de cerrar la primera mitad del año, cuando requeríamos para antes de que terminara el 2021 llegar entre un 40 y un 60%. Realmente, si hacemos un examen de conciencia de la participación de los guatemaltecos en el tema de la vacuna, también quedamos debiendo, ¿no? Como sociedad en ese sentido. Parece ser que ya no hay ningún temor, tú lo decías cuando analizabas el hecho de ver que ya casi no se utiliza la mascarilla en los espacios abiertos, ya no hay un temor por el COVID-19 y sin embargo, este COVID-19, esta pandemia, está ubicada precisamente dentro de las 10 más mortíferas que han vivido la historia de la humanidad. Tampoco es para despreciarla así por así. No, sin duda alguna no, Julio. Así es que recuerde, estamos entonces con la influencia y con la presencia de esta subvariante de Omicron, donde ya le hemos dado a conocer cuál es la expectativa que se tiene. Es momento de también de ir reforzando ciertas medidas para que de esta forma pues no nos contagiemos, ¿no? Que creo que ese es uno de los objetivos. Y siempre cuídese, vaya a vacunarse porque también eso hace que si se contagia también los síntomas sean menores y no tenga complicaciones. Ese es el objetivo principal. Así es, señoras y señores, entonces gracias por sintonizar. A la medida saben una cuestión, ¿no? El objetivo de estos temas es mantenernos siempre en ese análisis constante todos. El COVID-19 sigue estando presente, claro. Dependerá mucho en la medida que cada uno de nosotros con nuestras familias logremos cuidarlos para que Guatemala realmente no caiga en los extremos que tuvo Europa, Estados Unidos, Canadá y algunos países sudamericanos. Y mientras tanto usted reflexiona en esto, acá en A la Medida a través de Sandy Monroy continuamos con más información.